Mark chapter 11, verse 20. Marcos capítulo 11, versículo 20, hermano. Y así dice la palabra de Dios, and this is what the word of the Lord states. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonar si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. I've entitled today's message, Have Faith in God. Y le titulado el mensaje de hoy, hermanos, Tener fe en Dios. It's real easy to say, I have faith. Es muy fácil decir, yo tengo fe. Because words, sometimes we don't have problems speaking words, through our mouth. Porque la mayoría del tiempo no tenemos problema hablando palabras que proceden de nuestras bocas, hermano. I mean, we can say a lot. We can be very charismatic and say a lot of nice things. Podemos ser carismáticos y decir muchas palabras bonitas. But does it really mean something? Pero verdaderamente significa algo en nuestras vidas. You see, every word that proceeds out of the mouth of man will always be put to the test. Y toda palabra que procede de la boca del hombre siempre será aprobada, hermanos. Dios prueba los pensamientos del hombre. God tested the thoughts of man. Whether they be good, whether they be bad, son buenas o malas. Every word that we speak, it can either bring life or it can bring death. Toda palabra que nosotros hablamos puede traer vida, puede traer muerte, hermanos. And on many occasions we have been ignorant enough to speak careless words. Y en muchas ocasiones en el pasado éramos ignorantes en hablando palabrerías, hermanos, que no debíamos de haber hablado. Pero ahora que somos hijos de Dios, but now that we are children of the living God, there is a new way to speak. Hay una nueva manera de hablar, hermanos. Hablar por medio de lo que Dios quiere que uno hable con su boca, a way that God would desire for us to speak with our tongues. And so we can't have faith in God if we always feed ourselves negativism. So es imposible tener fe en Dios si siempre nos estamos alimentando con lo negativo, hermano, en nuestras vidas. We can't have faith in God if we feed ourselves that unbelief that God's word is not real. Ni tampoco podemos tener fe en Dios, hermanos, si siempre nos estamos alimentando con palabras incrédulas o no creyendo la palabra de Dios, hermano. But understand, that at the end we'll all have to give an account to God. Pero entendemos que al fin cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, hermano.
You know, as the coming of Christ draws near day after day, I believe that the faith of many will grow stronger, but also the faith of many will fade away. Y al acercarse la venida de Jesucristo día tras día, hermanos, yo creo que la fe de muchos será fortalecida, pero igualmente la fe de muchos también se va a desvanecer, hermano. We can say, I have faith in God, and yet never do anything for God. Uno puede decir, yo tengo fe en Dios y nunca hacer nada para la palabra de Dios, hermano. Nunca hacer nada para Dios. We can say, I have great faith that I believe. Y podemos decir, yo tengo gran fe para creer. But in actuality, the reality of that word faith that we speak about, pero la realidad y la actualidad de esa palabra de fe de cual hablamos, hermano. La realidad es comprobada por lo que nosotros hacemos. The reality of that word is proven by the things that we do. You see, the things that we not do, they show that we're just speaking a word called faith. Y las cosas que nosotros no hacemos, estamos hablando más de una palabra que aún significa fe, pero no la creemos, but we don't believe it. Man lacks in his life because of his failure to believe in God. Al hombre le falta en su vida por no creer y tener fe en la palabra de Dios. We cannot blame God for failures in life. No le podemos culpar a Dios por los fracasos de la vida. We cannot blame God for our poverty. Ni tampoco le podemos echar la culpa a Dios por la pobreza en nuestras vidas. Because God has given us a mind, God has given us a heart to understand, porque Dios nos ha dado una mente, nos ha dado un corazón para comprender, hermano. Y lo que hacemos con esa mente y ese corazón determina nuestra vida. The things we do, how we put our mind and our heart to you to work, will determine our outcome in life. You see, I believe the true believer grows in the Word of God and believes that no matter what is happening in this world today, God is still in control of everything. Y yo creo que el verdadero creyente sigue creciendo en la palabra de Dios. Y yo creo que no importa lo que esté aconteciendo en el mundo en este día, Dios todavía está en control de todas las cosas, hermano. The weak and unbelieving think that there is no hope and that God is to blame for all the wrong that is happening in this world today. Los débiles en la palabra de Dios y los incrédulos tienen este pensamiento que aún creen que no hay esperanza y que a Dios se le echa toda la culpa por todo lo que está aconteciendo en este mundo que es malo. And when I say the weak and unbelieving, y cuando digo el débil y el incrédulo, I am not speaking about the world. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. I'm talking about the church of Jesus Christ. It is the church that has failed to believe the word of God. Es la iglesia de Jesucristo que ha fallado en creer la palabra de Dios. We speak the lingua, hablamos del lenguaje, hermano, del cristianismo, of Christianity. We speak that Christian lingo pretty well. Hablamos del lenguaje del cristianismo. Muy bien, perfectamente, hermano. Pero de cierto la fe está lejos de uno. But truly faith is far from us. And I mean far, yo digo lejos, hermano. The unbelieving, the weak say, for they say, if God is good, why does he permit injustices to prevail in this world? And why doesn't he do something about all the evil done by men in this world? El débil y el incrédulo dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué Él ha permitido las injusticias que prevalezcan en este mundo? ¿Y por qué no hace algo tocante el maligno que el hombre está haciendo en este mundo, en este día? Well, understand that these same individuals forgot what is written in the Word.
Pero entiéndele que estos mismos individuos que hablan estas palabras, se les ha olvidado lo que está escrito en la palabra de Dios. And I like the way the preacher man put it. I put a little version of myself in there. Y me gusta cómo lo ha puesto el predicador. Yo le doy una versión mía en esto. No es bíblico, pero ahí se puede encontrar como quiera. It's not biblical, but I'm pretty sure if you put it together. There is a time for everything under the sun. Hay tiempo para todas las cosas debajo del sol. As we can say, there is a time to allow injustices, and then there's a time to pay for those injustices. Como diríamos, hay un tiempo que se permita las injusticias, como hay un tiempo donde tiene que haber la paga por las injusticias, hermano. God is not lost. Dios no está perdido. God sees everything. Dios ve todas las cosas, hermano. And as Christians, we must believe. Y como cristianos debemos de creer, hermano. And we must focus our faith in God Almighty y enfocar nuestra fe en el Dios Todopoderoso. You see, we are commanded to believe in the word of the Lord. A nosotros que nos manda que creamos la palabra de Dios, hermano. And to pray for His will to be fulfilled, not only in our lives, but in the world around us. Y orar también que se cumpla el propósito de Dios, no solamente la voluntad de Dios, solamente en nuestras vidas, pero en este mundo también, hermanos. You know, the scriptures we read declare several things that we should practice in our life daily. Y estas escrituras que hemos leído, hermanos, declaran aún ciertas cosas que nosotros debemos practicar diariamente en nuestras vidas, hermanos. And the first one is that Peter reminds the Lord concerning the fig tree that was cursed the day before, and it is now dead. Y la primera viene siendo que Pedro le recuerda al Señor tocante la higuera que aún fue maldecida el día antes y ahora está seca, está muerta desde la raíz. It dried up from the root. Jesus spoke to it. Cristo le habló. And Jesus said, you shall no longer bring fruit. Y Cristo le dijo, tú ya no darás fruto. Y fue maldecida, and it was cursed, and it dried up because the word of God commanded it. Y fue maldecida y se secó porque la palabra de Dios lo mandó, hermano. But understand that this speaks to us concerning the words that proceed out of our mouth. Pero entiéndale también que esto viene tocando también aún el punto de las palabras que proceden de nuestras bocas, hermano. That we can speak life or we can speak death into our lives and the lives of others, especially our children. Que nosotros podamos hablar vida o muerte tocante nuestra vida, toda la vida de nuestro prójimo, o especialmente la vida de nuestros hijos, hermano. Es una tristeza que padres cristianos maldigan a sus hijos. It is a sad thing that so-called Christian parents would curse their children, would call them names and belittle them, les pongan sobrenombres y los pongan para abajo. To tell them, you'll be good for nothing, que les dice, tú no vas a servir para nada. They speak death, hablan muerte. And then they wonder why they grow up to be the way they are. Y luego se ponen a pensar por qué crecieron como crecieron. Because as parents, we spoke death into our life. Porque como padres, hablamos muerte sobre sus vidas. Jesus said that the word has power. Cristo dijo que la palabra tiene poder. He spoke that word unto that fig tree. Él habló esa palabra sobre la higuera, and it dried up. It commanded. Se secó y aún ordenó que se secara. Segundo, Jesus tells his disciples to have faith in God. Cristo le dice a sus discípulos tener fe en Dios. Having faith in the Lord is not just when He answers our prayers, but even more so when He doesn't answer our prayers. Teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es nomás cuando Él nos da respuesta a nuestras oraciones, pero más que eso viene siendo lo más importante cuando Él no contesta nuestras oraciones, hermano. That is where your faith is really
found. Ahí es donde verdaderamente se encuentra la fe de uno. When you pray and you pray, cuando oras y oras, y al fin recibes malas noticias porque no hubo contestación a tu oración. And at the end you receive sad news because there was no answer to your prayer. What will you do then? ¿Qué harás en ese punto de tiempo, hermano? Most Christians, they walk away from God. La mayoría de los cristianos dejan de Dios. But what will we do? Pero ¿qué haremos nosotros? Shall we continue with Him? Is there any hope to continue with Him? ¿Continuaremos con Él? ¿Habrá una esperanza de continuar con Él? Todo tiene que ver lo que has aprendido de la palabra de Dios. And everything has to do with what have we learned from the Word of God. Well, the Word of God has told me that I must endure unto the end no matter what. La palabra de Dios me ha dicho a mí que yo tengo que permanecer hasta el fin, no importa lo que pase. But do we really? Pero verdaderamente permanecemos, hermano. You know, when Jesus used the illustration of a mountain to make his point, cuando Cristo usó la ilustración de la montaña para hacer su punto, understand that a mountain is a pile of dirt, you know. It's impossible to move unless you have this gigantic shovel, maybe, like Paul Bunyan, you know. Y es imposible, hermano, mover este monte de tierra, hermano, solamente que tenga una pala gigantesca, hermanos. But he was using an allegory, you know, estaba usando una alegoría, hermano, haciendo una comparación, making a comparison. It is very difficult to move a mountain. Es imposible mover una montaña, hermano. No hay ningún equipo en este mundo que ha sido creado, hermano, para hacerlo. There's nothing in this world that has been created to do it. And I don't mean that you tear it down. Yo no me digo que la desbaratas en pedacitos, hermano. I'm saying you stick it in there and you move the whole mountain. Ahí que le metes algo y lo mueves todo, hermano. No existe nada de así. Nothing like that exists. But the Lord is saying that even in the most impossible situations of life, we should believe that God is able to come through if our faith does not quit. Lo que dice el Señor, hermano, es que aún en las situaciones más imposibles de la vida, hermano, nosotros debemos de creer que todo es posible con Dios por medio de la fe que tengamos si no rindimos nuestra fe, hermano. He said, you speak to that mountain, command it to be uprooted, and it cast itself into the sea. Dijo, háblale a esa montaña y dile que se levante, se arranque con ti raíz, se echada al mar. You know, there were times when the Lord had to rebuke his disciples for the lack of faith. Y había ocasiones donde el Señor tuvo que reprender a sus discípulos por la falta de fe, hermano. And the lack of faith prevented them from not being able to do what was commanded of them. Y la falta de fe en ellos los prevenía a no poder cumplir lo que se les mandaba que tenían que hacer, hermano. When you look at the case of the demon-possessed boy when Jesus was up there in the Mount of Transfiguration coming down. Cuando vemos el asunto, la historia del hijo, del hijo, el niño que estaba endemoniado, hermano, cuando Cristo venía bajando del monte de la transfiguración. Los discípulos estaban tratando de echar fuera ese demonio, pero no podían. The disciples were trying to cast out that demon, but they could not do it. They could not do it because they didn't have the faith to believe that they could do it. No lo podían llevar a cabo porque no tenían la fe para creer que lo podían hacer. They were too busy arguing with other people about what should be done or what shouldn't be done, probably. Y probablemente estaban alegando con otros qué es lo que se tenía que hacer o no hacer, hermano.
They were not focused on what God had commanded them to do. No estaban enfocados en lo que Dios les había mandado que hicieran. Podemos decir que en ese punto de sus vidas aún no había fe. And we can maybe say that at that point in their lives, right there in that moment, they had no faith to believe. They were looking at the circumstances and it was an impossible circumstance to them. Estaban viendo las circunstancias y esa circunstancia era una cosa imposible para ellos. Probablemente le hablaban al demonio y los ignoraban. Probably they were speaking to that demon to come out and the demon was ignoring them. And I'm pretty sure they each took a turn y probablemente cada uno de ellos tomó un turno, hermano. But they couldn't do it. Because they were trying to do it in their own strength, probably. Y no lo podían hacer porque probablemente estaban tratando de cumplir algo que el Señor les había mandado en sus propias fuerzas. Luke chapter 17, verse 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Y dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este sicomoro, desriágate y plántate en el mar y os obedecerá. And the apostles said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. You see, God is not expecting for us to have giant faith. Dios no está esperando que nosotros tengamos una fe giganta. Like people say, I have a lot of faith. Como dicen algunos, yo tengo bastante fe. Si tuviéramos esa fe tan tremenda, tan grande, estuvieran aconteciendo muchos milagros por medio de la vida de uno. If we had faith as that big that people claim to have as Christians, then they would be doing miracles beyond measure. But Jesus said, you don't need to say that you've got big faith, I believe. Pero yo creo que Cristo no está diciendo que tiene que decir que tiene gran fe. Digo, si tienes fe, aún el tamaño de una semilla de mostaza. He said, if you have faith as big as a mustard seed. How big is a mustard seed? Man, you can barely see it. ¿Qué tan grande está la semilla de mostaza? Muy apenas la puedes ver. Si se te queda en la carpeta, ya no la vas a encontrar. If you drop it in the carpet, you're not going to find it. It is that small. Está tan pequeña, pero dijo Cristo, si tienes fe de ese tamaño. But he said, if you have faith as big as that mustard seed. So what does it tell us? You have to believe. So ¿qué nos dice? Que tenemos que creer, hermano. The third point has to do with prayer. El tercer punto tiene que ver con la oración, hermana. What we desire is according to the will of God. When we pray, we are to believe that God will provide. Lo que nosotros anhelamos en nuestra vida, conforme de la voluntad de Dios, hermano, cuando oremos tenemos que creer que Dios lo va a proveer, hermano. You know, I looked up and I was just kind of curious, right? Yo busqué y estaba medio curioso, ¿verdad? I want to see how many Christians really pray, you know. Yo quería saber qué es el porcentaje de los cristianos que oran, ¿verdad? And so this is on a research conducted by the Pew Research Center in 2014, okay? It states the percentage of Christians who pray daily, weekly, monthly, and those that seldom or never pray. Y en una encuesta que fue conducida por este Pew Research Center en el año 2014, declara el porcentaje de los cristianos que oran diariamente, por semana, por mes, y aquellos que caen cuando o nunca oran. 68% de los cristianos dicen que ellos oran diariamente. 68% of Christians state they pray daily. 17% state they pray weekly. 17% declaran que ellos oran cada semana. 5% cada mes. 5% on a monthly basis. And 9% of Christians seldom
or never pray. Y 9% de los cristianos, hermano, vayan cuando oran o nunca oran. Y me parece que el número de las personas que se les hizo esta encuesta eran como 2,000 y pico. And I believe that the people that were surveyed was about 2,000 something. And so if we put this in perspective, all right? Si lo ponemos esto en perspectiva, ¿ok? Diríamos que 68% de nosotros en este lugar oramos diariamente. Y también diríamos que 17% de nosotros en este lugar oramos una vez por semana. Y también 5% de nosotros en este lugar oramos una vez por mes. Y luego el 9% de nosotros aquí nunca oramos. And so when you put it into perspective, it would be that 68% of us here pray on a weekly basis, 68% on a daily basis, 17% on a weekly, and 5% on a monthly basis, and 9% never do. And so if you have 100, if you have 40, 9 would be 3.60 individuals. I guess the other 40% on that person wants to. Entonces, si vemos en una audiencia de 40, está viendo 9%, 3.60, 3.60, son 3 personas, .60. El otro 40% de esa persona, pues yo creo a lo mejor quiere, pero no va a hacerle el esfuerzo. Son los que oran. You see, the Lord always emphasized in the scriptures the importance of prayer in the life of a Christian. El Señor siempre le ha puesto mucha énfasis en las Escrituras, aún tocante la importancia de la oración en la vida de un cristiano, hermano. It is the means by how we receive from God what we need. Y viene siendo la manera que como nosotros recibimos de Dios lo que necesitamos en nuestras vidas. No que somos pidiches, not that we are, beggars. But that we are people that honor God and we bring before Him the concerns in our life. Pero somos pueblo que honramos a Dios y traemos los cuidados de la vida que nos aún quieren hundir. Lo traemos delante de Dios buscando una respuesta para nuestra vida. Seeking a response for our lives. Matthew chapter 7 verse 7. Mateo capítulo 7 versículo 7 dice. And Jesus said, and this is Jesus speaking, okay? Es de Cristo hablando. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. In verse 24, the Lord stated that what you desire when you pray, believe that you receive them. You receive what you're asking for and you shall have it. Y en el versículo 24 dice la palabra de Dios, hablando Cristo, dijo que aún lo que nosotros deseamos por medio de la oración que tenemos delante de Dios, creyendo recibiremos lo que buscamos de Dios, hermano. And this is faith and prayer working together. Y esta es la fe y la oración trabajando juntos, hermano. It's impossible to pray to the Lord and not believe you can receive something. Es imposible hablar con Dios y pedirle por medio de una oración si no creemos que podemos recibir. And then by the same token, y de la misma manera, you can't say I have faith, but I'm not going to talk to God because He may not give it to me. Y de la misma manera no podemos decir, tengo fe, pero no lo voy a pedir a Dios porque yo sé que no me lo va a dar. They both work together. Los dos trabajan juntos, hermano. We went through a situation last year. Nosotros pasamos por una situación la pasada. And we would get together and we would pray on that Zoom.
Y nos juntábamos y orábamos en ese programa de Zoom. And we prayed and we believed. Y oramos y creímos. Y Dios en su sabiduría, and God in His wisdom, He didn't answer our prayer. No contestó nuestra oración, hermano. Y sufrimos la pérdida de mi esposa, and we suffered the loss of my wife. I could have been like most Christians, you know. Yo podía haber hecho como la mayoría de los cristianos. Yo podía haber dicho, Dios no me ama ya. I could have said, God doesn't love me, God doesn't care about me. No le importa de mí. I could have said, why you do this to me? Yo podía haber dicho, ¿por qué hiciste esto contra mí? There was many a things that we could have said. Había muchas cosas que podíamos haber dicho, pero al fin era todo vanidad. But at the end it would have been futile. The only thing you can do is love Him. Lo único que puede hacer es amarle. Y seguir creyendo su palabra and continue to believe His word. Would you have done the same? ¿Harías hecho tú lo mismo? We stand as examples and testimony for each other. Estamos como testimonio y ejemplo para cada uno de nosotros, hermano. Uno con el otro. Did it change my opinion of God? ¿Cambió mi opinión de Dios? Well, I reckon I can tell you that if I would have been a lukewarm Christian, I probably would have. Y yo le garantizo que si hubiera hecho un cristiano tibio, de cierto sí, hubiera cambiado mi opinión de Dios. It would have changed my opinion of God. But when you search the scriptures and you want to know God's will, pero cuando buscas de la escritura y quieres saber la voluntad de Dios, te das cuenta que al fin todo tiene un buen propósito. You realize that at the end there's a good purpose for everything. It may not be pleasant for us, a lo mejor no es agradable para uno, pero como quiera sabe que Dios te ama. But you still know that God loves you. And He does. Y si nos ama. But I want you to ask yourself that question. Would you still be with Jesus if it would have been you? Pues yo creo que tú te hagas esta pregunta en tu vida, hermano. ¿Todavía estarías tú con Cristo si esto hubieras hecho tú, hermano? It's really easy to say amen to many things. Es muy fácil decir amén a muchas cosas, hermano. Hasta que no te encuentras allí. Until you find yourself there. And I'm not asking you to answer me. Yo no te estoy pidiendo que me contestes. No, yo te estoy diciendo que consideres. I'm asking you to ponder the question. Father, what would I have done? Padre, ¿qué hubiera hecho yo? You may say, well, it's because you're the pastor and you're supposed to know better. No podrías decir tú, es porque tú eres el pastor y tú debes de saber. I am human. I cry. I hurt. Yo soy humano. Yo lloro. Me duele el cuerpo. I'm not a Superman. No soy un héroe o Superman. But what makes the difference is the faith that we put in the Word of God. Pero lo que hace la diferencia es la fe que ponemos en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia en la vida del cristiano. That's what makes the biggest difference in the life of a Christian. And I'm not talking about the lukewarmers or wannabeers. Estoy hablando de los tibios, de los que quieren ser, que pretenden ser. Yo estoy hablando de los verdaderos que sufren, son perseguidos. I'm talking about the true Christians that are persecuted. And the fourth point, and the last point, el cuarto punto y el último punto, Jesus was making and having faith in God is that we are to forgive those that offend us when we pray to the Lord. El cuarto punto que digo Cristo es que nosotros, aún teniendo nuestra fe en Dios, aún tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden, hermano, cuando le oramos a Dios, que queremos que supla nuestra necesidad.
when we pray to God to fulfill my needs, that we need to forgive those that have offended us. And trust me when I tell you, God knows if we really forgive. Y créame cuando le diga que Dios sabe verdaderamente si nosotros perdonamos o no. Él sabe si es el servicio de labios o del corazón. He knows whether it's lip service or it's coming from the heart. You see, Jesus didn't say that we should forgive so that we can receive an answer to our prayers. Eso no es lo que está diciendo el Señor, hermano, que nosotros tenemos que perdonar para poder recibir la respuesta que buscamos en nuestra oración. He did not state forgive so that God may forgive us our sins and hear our prayers. No dijo, aún perdona para que Dios aún pueda perdonar tus pecados y pueda oír tu oración. We forgive because we want to be right before God. Perdonamos porque queremos estar bien delante de Dios. Perdonamos porque sabemos que Dios nos ha perdonado grandemente nuestros pecados. And we forgive because God has greatly forgiven us of a great amount of sins. If you think that you have never sinned, if you think you've been a good person, you're lying. Si uno piensa que nunca ha pecado, si uno piensa que siempre ha sido una buena persona, estamos mintiendo delante de Dios. Because the Bible declares that all have sinned and come short of the glory of God. Porque la Biblia declara que todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. You see, I used to think when I got born again, man, I didn't do that many sins. I mean, I'm a good guy. Yo pensaba que cuando nací de nuevo, hermano, yo nunca he pecado. I mean, yo nunca hice pecado. Pero Dios te abre los ojos. But God opens your eyes and God opens your understanding. Te abre tu conocimiento, hermano. Y te hace comprender and helps you to understand that there is none righteous. Not even one. Que no hay ningún justo ni uno. So si uno que estamos aquí o viendo, so for us that are here today or maybe those watching, if we think we're good people, hello, it's time to wake up. Si pensamos que somos muy buenas personas, que nunca hemos pecado, es tiempo de despertar. Y dejar que Dios nos ministre and allow God to minister to our lives. See, the Bible tells us that if we don't forgive when we pray, God will not hear our prayers. La Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos cuando vamos a orar delante de Dios, que Dios no va a escuchar nuestra oración, hermano. Look at what the psalmist said in Psalm 66, verse 18. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyerá. He said, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Proverbs 15:29, Proverbios 15:29. Lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. The Lord is far from the wicked, but he hears the prayers of the righteous. The eyes of the Lord are over his righteous, and his ears are set unto their prayers. 1 Peter 3:12. 1 Pedro 3:12 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y escucha sus oraciones. James 5:16, Santiago 5:16. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obra eficazmente, puede mucho. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. And now don't misunderstand that scripture. No malentienda esa escritura. Que tienes que ir a arrodillarte delante de una persona y confesar tus pecados. That's not what it is. No es lo que está diciendo.
It's not saying that you bow the knee before some individual and you confess your sins before that person. It is saying that if someone has offended you, forgive them. Go to that individual and say, I forgive you. Si alguien te ha ofendido, ve a esa persona y dile, yo te perdono. O delante de Dios, dile, Padre, yo lo perdono. Or before God Almighty, say, I forgive. Having faith in God is believing in His holy word. Teniendo fe en Dios es creyendo su santa palabra. Knowing that He will listen to our prayers and answer according to His purpose. Reconociendo que Él va a escuchar nuestra oración y aún va a contestar a tocante su propósito, hermano. And as I close, let me just say these few words. Ya para terminar, déjenme decir cuantas palabras. I believe the greatest obstacle in our walk with Christ is not having faith in His word. Yo creo que el mayor obstáculo en nuestro caminar con Cristo es no teniendo fe en su palabra. That we say we believe, but we don't believe. Que dijimos que creemos, pero verdaderamente no creemos. That we do not have faith in His word. Our actions and our words reveal the faith we have in Him. Nuestras acciones, nuestras palabras revelan la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios, hermano. You see, that brings us to think, or it should bring us to think. Nos trae al pensar, o nos debe traer al pensar, hermano. De analizar lo que sale de nuestras bocas, to analyze that which comes from our mouth. And to say, do I really believe that God can help me? ¿Creo yo verdaderamente que Dios me puede ayudar? ¿Creo yo la palabra de Dios? ¿O nomás estoy siendo religioso? Do I really believe the word of God, or am I just a religious person? Do I believe what Jesus has done for me? ¿Creo yo verdaderamente lo que Cristo ha hecho por mí? Because at the end, I understand that good people don't go to heaven. Porque al fin entienden que las buenas personas no van al cielo. The ones that get to heaven are the ones that believe the word of God. And when you believe the word of God, then you're going to be a good person. Entiéndele que la persona que va al cielo es la que cree la palabra de Dios, hermano. Porque cuando creemos la palabra de Dios, entonces vamos a ser buenas personas. ¿Hello? Entonces no ponemos el caballo delante de la carreta. So we don't put the horse in front of the car. No, we don't put the cart in front of the horse. No ponemos la carreta frente del caballo esperando que el caballo les tire, hermano. And then expect for the horse to pull it. And no, I didn't say Jesus was a horse, okay? Y tampoco dije que Cristo era un caballo, hermano. Just an illustration, okay? Nomás una ilustración, hermano. Aleluya. Have faith in God. Tenga fe en Dios. May we always put our trust in Him. Y que siempre podamos poner nuestra confianza en Él, hermano. And believe that He desires the best for each and every one of us, His children. Y creer que Él anhela lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Póngase de pie, hermano. Please stand with me. Do we want to know if we have faith? ¿Queremos saber nosotros si tenemos fe? We find out whether we have faith or not in God. Nos damos cuenta si tenemos fe en Dios o no por lo que hacemos y lo que no hacemos. By the things that we do and the things that we don't do. You see, understand that God doesn't always speak to us in sentences. Entiéndele que Dios no muchas veces habla con nosotros en oraciones, hermano. He will drop a word into your heart. Deja caer una palabra sobre tu corazón y te dice esto. And He says this. And then it's up to us to understand it and obey it. Está en nosotros de comprender esa palabra y obedecerla. Ahí es donde nos damos cuenta si tenemos fe o no en la palabra de Dios. And that's where we find out if we have faith or not in the Word of God. And I can give you an example, a very easy example. Les voy a dar un ejemplo bien fácil, hermano. When God when we'd be having a worship service, el servicio de la adoración a Dios, and God would drop a word and say doubt or oppression, depression.
Y Dios dejaba que era una palabra, duda, opresión, depresión. And I already knew what he was saying. Y yo ya sabía lo que estaba diciendo. Not that I know everything because I don't know anything. No que yo lo sepa todo porque yo no sé nada. Lo único que sé es lo que Dios me da a entender. The only thing I know is what God helps me to understand. And I knew that God was saying there's somebody here today that is sick. Yo sabía que Dios estaba diciendo, or he would say sick. O decía enfermo. Y yo sabía que Dios quería que orara para alguien que está enfermo, o yo sabía que Dios quería que orara para alguien que estaba deprimido. I knew that God wanted me to pray for somebody that was sick or somebody that was depressed, discouraged. Oprimido, deprimido, desanimado. And you know where the proof was? ¿Y sabe dónde estaba la prueba, hermano? If you ever thought about it, si lo pegaste a pensar, es por la respuesta de la congregación, is by the response of the congregation. When God speaks, at least one individual will respond to that word of God. Cuando Dios habla, probablemente sea una persona que va a responder a esa palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones eran como más de una. But in many occasions it was more than one individual. Because God knows our lives. Porque Dios conoce nuestra vida. Dios conoce lo que necesitamos, and He knows what we need. And He knows that through faith, prayer, and believe, and we can receive. Y Él sabe que por medio de la fe, la oración y el creer, Él sabe que lo podemos recibir. Y así es, hermano. And that's the way it is. Heavenly Father, we thank you this day for your word. Padre Celestial, le damos gracias en este día por su palabra. Le damos gracias que de cierto, por medio del Espíritu Santo, usted busca animarnos. And I thank you that truly through your Holy Ghost, you seek to encourage us, Father. That we should not lose our faith in your word, que no perdamos nuestra fe en su palabra. Pero que sigamos creyendo que todas las cosas son posibles con usted, but that we continue to believe that all things are possible with you. And so I pray that you would touch our hearts, dear God. Yo le ruego que usted toque nuestros corazones. And I pray that your word, dear God, would continue to mold us. Y yo ruego que su palabra siga moldándonos, Dios mío. Que sigamos siendo aquel vaso que usted quiere que seamos, útil en sus manos. That we continue to be that vessel that you want us to be in your hands, that you can use. And so I bless your children, and I'm asking you to bless them abundantly. So yo bendigo a sus hijos, yo le ruego que usted les bendiga abundantemente. Y yo le ruego, toca nuestros corazones. And I pray, touch our hearts, that truly we may believe and have faith in God. Que verdaderamente podamos creer y tener fe en Dios. Y por todo lo que usted hace, le damos la gloria y la honra. And for all that you do, we give you the glory and we give you the honor. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen.